Nunca imaginé lo que me esperaba aquella tarde fría de enero. Sonó el teléfono y era la policía. Mi hija Elena había fallecido en un accidente de coche. Dijeron que los frenos fallaron en la curva del camino viejo, ese que sube la colina. Fue instantáneo, sin sufrimiento. Me quedé paralizada, con el teléfono pegado al oído, sin poder reaccionar. Mi pecho ardía, pero no salía nada, ni lágrimas, solo silencio. Al día siguiente, mi yerno Ricardo apareció con el pequeño Miguel en brazos. Un bebé de apenas 1 año, con ojos grandes y oscuros que parecían mirarme por dentro, como si entendiera que algo no estaba bien. Ricardo tenía una mirada seca, distante. Me dio un abrazo rápido, frío, y repitió la historia de la policía. El coche derrapó, no hubo testigos, no había nada que hacer. El funeral fue pequeño. A Elena nunca le gustaron las multitudes. Era reservada, de carácter fuerte. Ricardo se sentó en primera fila, junto al ataúd, sin derramar una lágrima. Preferí quedarme unas filas más atrás, inmóvil. No quise acercarme al ataúd. Quería preservar la última imagen de ella con vida, la de la noche anterior al accidente, cuando me llamó diciendo que pasaría el fin de semana fuera, que necesitaba descansar. Su voz estaba cansada, pero animada. No noté nada raro, y eso me atormentaría después. Después del entierro, Ricardo dijo que no podía cuidar al niño solo. Entre el trabajo y el duelo, era demasiado para él. Me preguntó si podía quedarme con Miguel un tiempo. Acepté sin dudar. Así, a los 64 años, volví a cambiar pañales y calentar biberones, sin haberlo planeado. Los primeros meses fueron difíciles. Miguel lloraba por la noche, no comía bien y a veces miraba hacia la puerta, como esperando que su madre apareciera. Yo lo abrazaba, le hablaba, le cantaba las mismas canciones que le cantaba a Elena cuando era pequeña. Ricardo venía de vez en cuando. A veces 1 hora, otras apenas 10 minutos. Siempre apurado, con el celular en la mano, la cabeza en otro lugar. Nunca se llevaba al niño, siempre decía que tenía muchas cosas que resolver. Cuando Miguel empezó a caminar, lo celebré sola. Ricardo ni siquiera respondió al mensaje que le envié. Saqué fotos, grabé videos, empecé un álbum. Quería que, cuando creciera, supiera que alguien estuvo allí, que alguien lo vio dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, sonreír por primera vez con la boca llena de dientes. Los años pasaron. Me convertí en su madre sin pedirlo. Empecé a organizar mi vida alrededor de la suya. Lo llevaba a la escuela, le preparaba los almuerzos, lo acompañaba a las actividades, a los cumpleaños. Aprendí a usar las aplicaciones del colegio, a hacer los deberes de matemáticas, a identificar cuando una fiebre era preocupante. Miguel creció con mis costumbres, mis historias, mi comida. No me llamaba abuela, me llamaba mamá Elena. Él lo decidió solo, a los 3 años. Al principio me resistí, pero luego entendí que era su forma de llenar un vacío. Lo acepté. Nunca se lo conté a Ricardo. Creí que no le importaría. Ricardo fue desapareciendo poco a poco. Al principio venía 1 vez por semana, luego cada 2, después 1 vez al mes. Siempre con una excusa: trabajo, viajes, enfermedades. Miguel dejó de preguntar por él. Solo decía que su padre vivía lejos. Yo no lo corregía. Cuando Miguel cumplió 10 años, Ricardo dejó de venir completamente. Ni siquiera mandaba regalos en Navidad. Me acostumbré a esa rutina, Miguel y yo, los dos solos en la casa grande. La misma casa donde crié a mi hija, donde vi morir a mi marido, donde pasé los inviernos más duros y los veranos más felices. Miguel le dio nueva vida a esas paredes. Llenó la nevera de dibujos, el pasillo de juguetes, los domingos de risas. Y yo me sentí útil otra vez, como si el dolor de perder a Elena se hubiera transformado en un nuevo propósito. Pero nunca dejé de pensar en Elena, en cómo murió, en las cosas que me parecían extrañas desde el principio, pero que no quise aceptar. El coche estaba en buen estado. Ella conducía bien. No llovía tanto ese día. No hubo testigos. Y Ricardo fue el primero en llegar al hospital, aunque supuestamente ella estaba sola en el coche. Lo que más me molestaba era que Elena andaba nerviosa las semanas anteriores, esquiva, como si ocultara algo. No lo cuestioné en ese momento.
Pensé que era el estrés del trabajo, de la maternidad. No hice preguntas, y esa falta de preguntas me pesaría después. Un día, mientras ordenaba unos papeles antiguos en la habitación de Elena, encontré algo que me hizo temblar. Era un cuaderno pequeño, de tapa azul, con su letra. No era un diario exactamente, pero había anotaciones sueltas. Fechas, frases, pequeñas descripciones. En una de ellas decía: Ricardo me sigue de nuevo. Me dijo que si lo dejo, me quitará a Miguel. Tengo miedo. No sé qué hacer. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me senté en su cama, con el cuaderno temblando entre mis manos. Leí todo de nuevo, tratando de entender. Había otras notas, menos claras, pero todas hablaban de un control, de discusiones, de miedo. ¿Cómo no vi eso? ¿Cómo no sospeché? Fui a la policía con el cuaderno. Me dijeron que era poco, que habían pasado años, que sin pruebas nuevas no podían reabrir el caso. Salí de ahí con un nudo en la garganta, pero con una decisión clara: no dejaría que Miguel viviera una mentira. Esa noche, me senté con él en la sala. Tenía 12 años ya, un niño inteligente, sensible. Le dije la verdad, o al menos parte de ella: que su mamá no había tenido un accidente común, que algo no cerraba, que había cosas que todavía no entendíamos. Me miró con ojos llenos de lágrimas, pero no lloró. Solo me abrazó fuerte y me dijo: Gracias por contarme. Desde entonces, nuestra relación cambió. Nos volvimos aún más unidos, más transparentes. Empezamos a visitar la tumba de Elena cada domingo, con flores frescas y silencios largos. Yo le contaba historias de su madre, cómo bailaba en la cocina, cómo le gustaba el olor de los libros nuevos, cómo lloró de felicidad la primera vez que lo tuvo en brazos. Miguel creció con ese amor tejido en ausencias. Un amor que yo no elegí dar, pero que se convirtió en mi mayor acto de fe. Porque criar un hijo que no es tuyo, después de perder al que era, es un milagro silencioso. Un testimonio de amor que no necesita aplausos ni reconocimiento. Hoy, Miguel tiene 17 años. Es un joven noble, estudioso, respetuoso. A veces me mira y me dice: Mamá Elena, gracias por no soltarme. Y yo solo sonrío, conteniendo las lágrimas, pensando en Elena, en cómo sigue viva en él. Porque aunque la vida nos arrebate lo más preciado, también nos ofrece caminos inesperados para seguir amando. Y eso es lo que me mantiene de pie hasta hoy. Pasó el tiempo, y aunque con mucho dolor, nuestra casa volvió a llenarse de risas. No como antes. Claro, el dolor por Elena nunca se va, pero la presencia de Miguel da sentido a los días. Creció sabiendo que fue amado, por ella, por mí, y eso lo convirtió en un joven íntegro, con un corazón fuerte y un alma sensible. Hoy estudia para ser psicólogo. Me dijo que quiere ayudar a personas que han pasado por traumas, que quiere marcar la diferencia. Cuando me lo contó, fui a mi cuarto y lloré. Porque ahí estaba el fruto de tanto amor, de tanto esfuerzo, de tanta fe. Un niño que tenía todo para perderse en medio de la tragedia, pero que eligió el bien. A veces, toma el viejo cuaderno azul de su madre y lo lee en silencio. Después, me da un abrazo largo, sin decir nada. Y en ese gesto, siento que ella sigue con nosotros. Que, de alguna forma, nos guía. Ya no busco justicia. Ya no espero respuestas. La vida, con sus misteriosos caminos, ya me enseñó que algunas heridas no cicatrizan, pero pueden convertirse en fuente de compasión. Entregué todo en manos de Dios, y sigo adelante. Un paso a la vez. Con nostalgia, sí, pero también con gratitud. Porque amar es eso, seguir sin garantías. Es entregarse sin esperar aplausos. Es encontrar sentido en medio del duelo, y coraje en medio de la pérdida. Y si hay algo que puedo decirle a quien escucha esta historia es: no subestimes el poder del amor silencioso. Ese que no sale en fotos, que no es noticia, pero que sostiene el mundo.